Welcome back everyone and thank you for joining us today in English from Home. Bienvenidos todos nuevamente y gracias por acompañarnos en Inglés desde casa, donde podemos aprender y trabajar inglés para todos. In today's video, we're going to cover or we're going to check the second part or part 2 of how to ask questions in English. En el video de hoy vamos a cubrir o vamos a revisar la segunda parte de cómo hacer preguntas en inglés. As always, if you like the video and the content, please hit the like button and subscribe to our channel. Como siempre, si les gusta nuestro video, nuestro contenido, por favor denle me gusta y suscríbanse a nuestro canal. It's going to help us out a lot as a channel. Nos va a ayudar bastante a crecer como canal. El siguiente video contiene una explicación, tanto en español como en inglés, sobre cómo hacer preguntas y el uso de las frases interrogativas en inglés. Serán capaces de ver y escuchar las palabras en inglés y sus significados en español. Si se sienten dispuestos, también podrán producir las palabras y algún vocabulario que mostraremos relacionados a este tema. Okay, now let's start. Bueno, ahora empecemos. Before going into the main topic of this second video, antes de empezar con el tema principal de este segundo video, let's review a little bit what we covered last time in part 1. Vamos a revisar o refrescar lo que vimos en la parte 1 o en el video anterior de cómo hacer preguntas. If you haven't seen that video, please check it out, okay? Si no han visto ese video, por favor revísenlo. You can find it in our channel. Lo pueden encontrar acá en nuestro canal. Para hacer una pregunta, generalmente seguimos el siguiente patrón. For example, we have, is she in class? ¿Está ella en clase? We have the verb to be at the beginning, the subject, and the complement, right? Tenemos el verbo to be al inicio, el sujeto y el complemento. But some cases, pero en algunos casos, we can have questions like this. Podemos tener preguntas como esta. Do they watch YouTube videos? In this question, ellos ven videos de YouTube. We have an auxiliary verb, the auxiliary do, to be more specific. En esta pregunta tenemos un auxiliar, el auxiliar do. When we have auxiliary verbs, they are placed at the beginning. Cuando tenemos preguntas con auxiliares, ellos son los que van al inicio. So we have the auxiliary verb, we have the subject, the verb, and the complement. Tenemos el auxiliar, el sujeto, el verbo principal y el complemento. We can also have these kind of questions. Vamos a tener preguntas como estas. Are your cousins here? ¿Tus primos están acá? Another verb to be question. Otra pregunta con un verbo to be. So, it is placed at the beginning. In questions, when we have verbs to be or auxiliary verbs, they are the ones that are going to be placed at the beginning. En las preguntas, cuando tenemos verbos to be o auxiliares, estos se colocan al inicio de la pregunta. Different from Spanish, that what we usually do is to change the intonation of a sentence. A diferencia del español, que lo que hacemos generalmente es cambiar la entonación de la oración. Right? We can also have something like this. También podemos tener algo así. Does she speak English? Ella habla inglés. Again, we have an auxiliary, does in this case. It goes first, at the beginning. Nuevamente tenemos un auxiliar, el does en este caso, así que se coloca al inicio. Are you ready? ¿Estás listo? Again, verb to be, so we place a verb to be at the beginning, okay? This is usually how common or simple questions go. Generalmente esto es la manera en que van las preguntas simples o sencillas. But sometimes we want to ask for specific information. Algunas veces queremos saber o preguntar o queremos pedir información específica. And that's what we use or we make questions with interrogative phrases. Y aquí es cuando hacemos o usamos las frases interrogativas para hacer preguntas. If you don't remember what the interrogative phrases are, you can check our video about them. Si no recuerdan qué son las frases interrogativas, pueden revisar nuestro video al respecto. So when we need to use interrogative phrases, cuando necesitamos usar frases interrogativas, lo que hacemos es colocarlas al inicio. So the pattern would be, el patrón sería interrogative phrase at the beginning, auxiliary verb, subject, main verb, and then the complement. For example, we can have something like this. Por ejemplo, podemos tener preguntas como esta. Where is she? We want to know dónde. So the interrogative phrase where goes at the beginning.
We can also have something like this. Where does she study? ¿Dónde estudia ella? Again, where at the beginning, then the auxiliary does, the subject she, and the main verb study. What are they doing there? ¿Qué están haciendo allá o qué están haciendo ellos allá? So, remember the pattern. Look at the pattern. Recuerden el patrón, vean el patrón. The interrogative phrase, what, in this case, la frase interrogativa, que en este caso, because that's what I want to know, porque eso es lo que quiero saber. Then the auxiliary verb, then the subject, the main verb, and the complement. En Spanish, en español, ¿qué están haciendo ellos? For example, we have the subject at the end. En español nosotros colocamos el sujeto al final. En inglés siempre debe ser de esta forma, siguiendo este patrón. What movies do you like to watch? In this case, look at this interrogative phrase. Remember, interrogative phrases, they can have 1, 2, 3 words or more. Miren esta frase interrogativa y recuerden que ellas pueden tener 1, 2, 3 o 4 palabras. What movies? ¿Qué películas? And then you have the regular pattern, right? Auxiliary, subject, verb, and complement. ¿Qué películas te gusta ver? Another one, otro ejemplo. What kind of music is that? ¿Qué tipo de música? This interrogative phrase has 4 words. Esta frase interrogativa tiene 4 palabras. ¿Qué tipo de música es esa? In this case, is not the auxiliary verb, it is the only verb. It is the main verb. En este ejemplo, el auxiliar is no es el verbo auxiliar, es el único verbo. Same as in the first example, where is she? Al igual que en el primer ejemplo. So when we only have one verb to be, cuando tenemos un solo verbo, que va a ser un verbo to be, se va a colocar antes del sujeto. That's a rule. Es la regla. Who will come tomorrow? ¿Quién vendrá mañana? Now, in this example, take a look. Interrogative phrase, who? ¿Quién? La frase interrogativa. That's what we want to know. Es lo que queremos saber. The auxiliary verb will, it indicates future tense. El verbo auxiliar will indica tiempo futuro. Subject, we have no subject. Sujeto, no tenemos sujeto. That's usually what happens with the questions who. Es lo que generalmente pasa con las preguntas who o quién. Queremos saber quién, no sabemos quién es la persona. That's why we don't have any subject. So we have interrogative phrase, auxiliary verb, main verb, and complement. ¿Quién vendrá mañana? Now, in the answer, we are required or we need a subject. En las respuestas, si requerimos o necesitamos o debemos tener un sujeto. How old are you? ¿Cuántos años tienes? The interrogative phrase, how old? ¿Cuántos años? The verb to be are, that it's not an auxiliary, but it is the main verb and the only verb in this example. El verbo to be are, que no es un auxiliar y es el único verbo que tenemos en esta oración. And then the subject you. When we want to know someone's age, cuando queremos saber la edad de alguien, we use how old and a verb to be. In Spanish, we use tener. Cuando queremos saber la edad de alguien, usamos la frase how old y un verbo to be para preguntarlo. En español se utiliza el verbo tener, que sería have en inglés. But that's a topic for another video, ¿ok? What can he do? ¿Qué puede hacer él? The interrogative phrase what, the auxiliary verb can, right, expresses ability, expresa habilidad, poder, puede, the subject he, and the main verb do. In this case, do is not an auxiliary, it's the main verb, means hacer. En este caso, el do no es un verbo auxiliar, es el verbo principal, significa hacer. As always, if you have any questions, please let us know, and we will gladly clear any doubts that you may have. Si tienen alguna pregunta, déjenoslo saber en los comentarios y con mucho gusto aclararemos sus dudas. Now, after checking this, it is also important to check some common mistakes that we make when we are learning how to ask questions in English. Es importante ver algunos de los errores más comunes que tendemos a cometer cuando aprendemos a hacer preguntas en inglés. El error más común es
tratar de hacer la pregunta en inglés de la misma manera en que la hacemos en español. For example, ¿ellos hablan inglés? If I want to ask this, si quiero preguntar eso, we have to avoid doing something like this. Tenemos que evitar hacer algo como esto. They speak English. Ellos speak es hablar, English es inglés. Right? ¿Cierto? But no, that is incorrect. ¿Dónde está estudiando? That's a perfectly common question in Spanish. Una pregunta perfectamente común en español. ¿Dónde está estudiando? Right? Where is studying? Where, ¿dónde? Is, es, studying, estudiando. Interrogative phrase. Verb to be, main verb. But it is incorrect. Pero está incorrecto. Eso sirve. That works. That es eso. Works. Funcionar, trabajar, servir. That works. It is incorrect. Remember, we have to follow the pattern to ask questions in English. Recuerda que siempre debemos seguir el patrón para hacer preguntas en inglés. Do they speak English? We need an auxiliary verb. Necesitamos un verbo auxiliar. Do, because we're talking about they, que estamos hablando de ellos. Do, auxiliary, subject they, main verb speak, complement English. Where is she studying? ¿Dónde está estudiando? ¿O dónde está estudiando ella? But we need the subject. Necesitamos el sujeto. Aun cuando en español podemos tener sujeto tácito, in English, that's not allowed. En inglés, eso no está permitido. Eso sirve. Does that work? The auxiliary does because we're talking about that. El auxiliar does porque hablamos de eso. Okay? Let's go with practice time, okay? Ahora vamos con el momento de práctica. Choose the right option. Okay, take a look at these questions in Spanish, right? I'm going to show you some options for each of those questions, and only one is going to be correct. Le voy a mostrar tres opciones para cada una de estas preguntas. Solo una de esas tres va a estar correcta. For example, por ejemplo, ellos vienen mañana. Now, we have three options. Por ejemplo, tenemos tres opciones. They come tomorrow? Do they come tomorrow? Are they come tomorrow? Which one do you think is correct? ¿Cuál creen que está correcta? The right one is, la correcta es, do they come tomorrow? Ella camina a casa todos los días. We have three options. Tenemos tres opciones. She walks home every day. Does she walk home every day? Is she walk home every day? And the correct one is, does she walk home every day? ¿Cuándo practicas inglés? Now, when we say practicas, cuando decimos practicas, nos referimos a ti. The subject is tú, el sujeto es tú, right? When you practice English? When does you practice English? When do you practice English? Think about it, piénsenlo. The right one is, la correcta es, when do you practice English? ¿Dónde vive Marta? So we have these options. Tenemos estas opciones. Where does Marta live? When does Marta live? Where Marta live? And the right one is, y la correcta es, where does Marta live? ¿Qué está haciendo ella? What is doing she? What she is doing? What is she doing? And the correct one is, y la correcta es, what is she doing? Remember, in Spanish, we place a subject at the end. En español podemos colocar el sujeto al final. It's okay, está bien. But in English, that's not the case. En inglés no es así. ¿Por qué estudias inglés? Why you study English? Why do you study English? Why study English you? The correct one is, why do you study English? Finally, we have, por último tenemos, ¿qué está practicando Mike? What is Mike practicing? What is practicing Mike? What does Mike is practicing? The correct one is, what is Mike practicing? If you have any questions, please let us know in the comments. That is it for today, guys.
Eso es todo por hoy, muchachos. Gracias por acompañarnos. If you like the video, please hit the like button and subscribe to our channel. That is going to help us out a lot. Eso nos va a ayudar bastante. Thank you very much and see you next video. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.